Hola, bueno, te propongo acá un problema de movimiento relativo en donde los vectores de velocidad no van a estar en la misma dirección, ¿está bien? Te propongo que pongas pausa, lo leas y lo copies en tus apuntes para que podamos resolverlo juntos. Bueno, a ver, en los problemas de movimiento relativo, lo que yo te recomiendo antes de comenzar a hacer cuentas es que le pongas nombre a los actores que intervienen en la historia que narra el enunciado, ¿está bien? Fíjate que tenemos un catamarán, tenemos el agua corre paralelo a las orillas y por supuesto tenemos la tierra en este caso, ¿está bien? O las orillas, si querés. Entonces, a esos tres personajes hay que ponerles un nombre. Ponerles el nombre que quieras. Yo en general en todos los problemas de relativo siempre les pongo el mismo nombre, ¿está bien? Siempre lo llamo O prima y P, ¿está bien? Si vos querés llamar al catamarán C de catamarán, al agua A de agua y a tierra la llamás T, está perfecto, ¿sí? Pero lo que se te pide es que lo avises, o sea, que lo pongas en la hoja y que seas coherente con esa anotación durante todo el desarrollo del problema, ¿sí? Yo a los personajes los voy a llamar O prima y P, como te dije, ¿sí? ¿Quién va a ser O? Bueno, O para mí va a ser la Tierra, el sistema fijo. O prima va a ser el agua y P va a ser el catamarán. Sí, el catamarán que es la partícula cuyo movimiento me interesa estudiar. ¿Está bien? Entonces, si lees el enunciado, te dicen que el catamarán cruza el río con velocidad constante de 10 kilómetros sobre hora respecto al agua. ¿Qué son estos 10 kilómetros sobre hora? Es la velocidad del catamarán P respecto del agua o prima. Por lo tanto, lo que me dieron es el módulo del vector VPO prima. ¿Sí? P es catamarán, O prima es agua. ¿Está bien? Vale 10 kilómetros sobre hora. Un comentario. Este es el módulo, ¿eh? Me están hablando del módulo. Fíjate que no le puse flecha arriba. También me dicen que ese día el río fluye paralelo a la orilla. ¿Está bien? A 4 kilómetros sobre hora. ¿Está bien? O sea que esta es la velocidad que tiene el agua o prima respecto de las orillas, respecto de O, de la Tierra. ¿Sí? O sea que me dieron el módulo de V o prima O, que vale 4 kilómetros sobre hora. ¿Ok? Entonces, hagamos un dibujo de la situación y volquemos ahí los vectores velocidad. ¿Está bien? A ver cómo son. Es una ampliación del dibujito que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto que tenés acá sería el catamarán, no te rías. El punto A vendría a ser el punto de partida, ¿sí? Entonces, lo que te está diciendo el enunciado es que el timonel del catamarán apunta al catamarán 53 grados hacia el norte respecto de la orilla, ¿sí? Entonces, así es como él lo está apuntando. Bueno, así entonces será el vector velocidad del catamarán respecto del agua. ¿Está bien? Si fuese un día que no hay corriente, el catamarán viaja tranquilo siguiendo el vector verde hasta llegar a este punto B, ¿sí? Si no hubiese corriente. Bueno, hay corriente, ¿está bien? El ejercicio te dicen que el agua fluye de oeste a este, fíjate que acá están los puntos cardinales, ¿está bien? Y paralelo a la orilla, o sea que esto se puede representar por medio de un vector perfectamente horizontal y que apunta a la derecha. Y eso va a ser el vector velocidad del agua respecto de la Tierra. ¿Sí? Este vector azul te está representando cómo está viajando el agua, paralelo a las orillas y hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, entonces, frente a la presencia de la corriente de agua en estas condiciones, el catamarán no va a viajar siguiendo el vector verde, se va a desviar. Se va a desviar por la acción del agua. Y alguien en tierra va a estar viendo esto en realidad. Va a estar viendo el viaje siguiendo al vector Borbó. ¿Está bien? Por eso a eso se lo llama vector velocidad del catamarán respecto de la Tierra. Alguien en tierra va a estar viendo esto en realidad. ¿Sí? Y si ve eso, el catamarán no va a llegar a este punto. Va a llegar a este, ponele. ¿Está bien? Bueno, este sería el dibujo de la situación.
Lo que pide el enunciado es cuánto tiempo tarda el viaje entre A y B, por ejemplo, y dónde está el punto B respecto de A. ¿Está bien? Entonces, para ello vamos a tomar un sistema de referencia y ver qué es lo que sucede. Entonces, fíjense que acá los vectores velocidad apuntan todos en distintas direcciones. ¿Está bien? El vector VO' es perfectamente horizontal, pero VPO y VPO' no. Entonces, en estos casos hay que tomar un sistema de coordenadas bidimensional, como lo hacíamos en tiro oblicuo. ¿Está bien? Entonces, tomo el eje X e Y, por ejemplo, con origen en el punto A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá tenés el dibujo de la situación. ¿Qué es lo que yo suelo hacer en estos problemas? A veces esto es más fácil o más difícil, ¿está bien? Pero yo siempre suelo hacer lo mismo. Agarro a los vectores, a todos, y los transporto a un mismo origen. ¿Sí? Entonces, transportemos los vectores velocidad a un mismo origen. Te hago los sistemas, los ejes cartesianos de nuevo. VPO' y VPO están en el mismo origen, listo, ahí lo tenés. Y VO' lo dibujé igual, pero acá. ¿Está bien? Entonces, acá tenés los vectores velocidad. Observemos que el vector velocidad respecto de tierra quedó como el jamoncito de este sándwich, ¿no? Bueno, una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es proyectar aquellos vectores que no hayan quedado en los ejes, como lo hacíamos en tiro oblicuo. ¿Se acuerdan que en tiro oblicuo proyectábamos el vector velocidad inicial para ver sus componentes escalares? Bueno, hacemos exactamente eso. ¿Está bien? Entonces, comencemos con el vector rojo. Observemos que tiene dos componentes escalares, una componente X, que le voy a llamar VPOX, y una componente escalar Y, VPOY. Observen que las dos son positivas, porque apuntan en el sentido positivo de X y de Y respectivamente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo quiera escribir el vector VPO, ¿cuántas componentes escalares va a tener? Dos. ¿Sí? Ahora lo escribimos. También tenemos que hacer lo mismo con el vector verde. ¿Está bien? Proyectamos el vector verde y vemos sus componentes en los ejes. Esto que ves acá es el vector VPO'X y esto es el vector VPO'Y. ¿Sí? Recordá que este ángulo que está marcado acá vale 53 grados. Es dato eso, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos los vectores proyectados. Ya, ¿está bien? Vuelvo a recordarte porque lo más difícil tal vez de esto es el tema de los nombres. Capaz que uno se marea con tantas cosas, pero acordate que VPO es la velocidad del catamarán respecto del agua. Respecto de la Tierra, perdón. Respecto de la Tierra. Bien, ya me mareé. VPOX vendría a ser la componente escalar de la velocidad del catamarán respecto de la Tierra en X. ¿Sí? Lo mismo con todo lo demás. Ahora, fíjense el vector azul que, bueno, quedó medio tapado, pero está acá abajo. El vector azul quedó perfectamente horizontal. Quedó sobre el eje X. ¿Cuántas componentes escalares tiene entonces el vector azul? Tiene una sola. ¿Está bien? Entonces, esto nos vamos a limitar entonces a ver el dibujo este. ¿Está bien? Observemos que, a ver, vamos a escribir los vectores velocidad. ¿Está bien? Vamos a escribir, por ejemplo, el último que te dije recién, el vector VO'. El vector azul tiene una sola componente escalar, la X. ¿Y cómo se escribe en general un vector que tiene una sola componente escalar? Bueno, se escribe como el módulo de ese vector multiplicado por la dirección en la que esté ese vector, en este caso la X. ¿Sí? Bueno, y yo tengo el módulo de VO', era 4. ¿Está bien? Entonces, el vector VO' va a ser 4 km/h en X versor. Fíjate que puse la dirección en la que está y ahí sí le puse flechita al vector. ¿Está bien? Bueno, espero que se entienda lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a hacer ahora el vector verde. Fíjate, el vector verde tiene dos componentes escalares, la X y la Y. ¿Está bien?
Entonces, ¿cuántas componentes escalares tiene? 2. Así que el vector VPO' se va a escribir como su componente X multiplicado por el X versor más su componente Y multiplicado por el Y versor. ¿Está bien? Es lo mismo que hacíamos cuando me pedían el vector velocidad en un punto en un tiro oblicuo. Estoy escribiendo lo mismo. ¿Sí? Ahora, veamos quiénes son las componentes escalares. ¿Está bien? Eso va a depender fuertemente de los datos que me den. Fíjate que el dato que yo tengo es este ángulo, que debí marcártelo mejor, el ángulo que forma el vector verde con el eje X. ¿Está bien? Entonces, fíjate, la componente X, esta. Fíjate que eso es el cateto adyacente a ese ángulo. Por lo tanto, la componente X de este vector se va a escribir como el módulo de este vector por el coseno de 53 grados, como lo hacíamos en tiro oblicuo. ¿Sí? Repito, esta componente es el cateto adyacente al ángulo que me dieron. Por lo tanto, esa componente escalar va a ser el módulo del vector multiplicado por el coseno de 53. ¿Estás bien? ¿Y cómo voy a poder escribir la componente y de ese vector? Bueno, esa componente es el cateto opuesto, así que va a ser multiplicando con el seno. ¿Sí? A ver, pone pausa y fíjate si estás de acuerdo con esto. Bueno, espero que sí. Si ves que no se entiende, por favor, publicarlo en el foro, pero lo que se te pide, además de que lo publiques en el foro, es que publiques el ejercicio y qué parte no entendiste, ¿sí? Así no tenemos que ir y buscar el video, buscar la parte en donde está esto, ¿sí? Publica una foto, una captura de pantalla del enunciado y de la parte que te surjan dudas, ¿sí? Entonces, la componente X va a ser el módulo de BPO' por el coseno de ese ángulo que nos dieron en este ejercicio. Y la otra componente va a ser con el seno. Ahora, da la casualidad que VPO' me lo dieron como dato. Es 10. Entonces, si acá ponemos 10 kilómetros sobre hora y multiplicamos por el coseno de 53, y hacemos lo mismo acá, ponemos 10 kilómetros sobre hora y lo multiplicamos por el seno de 53, obtenemos ese vector velocidad. Tiene una componente X y una componente Y. ¿Está bien? Lo más difícil tal vez esté acá, en armar los vectores. Bueno, finalmente el vector velocidad VPO. El vector velocidad VPO, como verás, tiene dos componentes, la X y la Y. Así que se va a escribir así, como lo ves acá. ¿Está bien? De los cuales no tengo ningún dato, no tengo el ángulo que forma con el eje X o con el eje Y ese vector, y tampoco no tengo nada. Así que lo dejo así, en este ejercicio. ¿Está bien? Entonces, esto que te estoy recuadrando son las expresiones vectoriales de los vectores que ves acá. ¿Está bien? Algunos tienen dos componentes, otros tienen una sola componente. ¿Está bien? Bueno, te pongo acá el dibujito y te pongo los vectores. ¿Qué es lo que vamos a plantear ahora en un problema relativo? Bueno, lo que diría Galileo. ¿Está bien? Galileo, ¿qué diría de este problema? Diría que el vector velocidad del catamarán respecto de la Tierra tiene que ser igual a la velocidad del catamarán respecto del agua más la del agua respecto de la Tierra. ¿Sí? Esto es lo que dice Galileo. ¿Está bien? Bueno, ahora, acordate que la suma de Galileo es una suma vectorial. Vos no podés sumar los números así nomás. ¿Está bien? Bueno, lo que podemos hacer con la suma vectorial de Galileo es descomponerla en dos sumas escalares. Una suma en el eje X y una suma en el eje Y. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, que en el eje X, VPOX es igual a VPO'X más VO'X. O sea, lo que diría Galileo es esto, que traducido en el eje X escribiría así: todas las componentes X de estos vectores. Lo mismo en el eje Y. ¿Está bien? Entonces, veamos qué pasa en el eje X. ¿Cuánto vale VPOX? Vengo a la escritura del vector y me doy cuenta que no lo tengo. Bueno, escribo esto, VPOX. ¿Está bien? ¿Cuánto vale VPO'X? Bueno, voy a la escritura de VPO' y me fijo la componente X.
Ah, es 8. 8 kilómetros sobre hora. Esto que tienes acá es 8 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto vale VO' X? Bueno, voy a la escritura del vector VO' y me fijo su componente X. Ah, es 4. ¿Entienden? Entonces, vamos a escribir eso. Y acá, bueno, les resolví la cuenta. VPOX es 12 kilómetros sobre hora. ¿Está bien? Hagamos lo mismo en el eje Y. ¿Quién es VPOI? Bueno, voy a la escritura de VPO y me fijo en la componente Y ahora. Es esto, no lo sé. Listo, lo escribo así como está. ¿Quién es VPO'I? Bueno, voy a la escritura del vector VPO' y me fijo en la componente Y. Ah, es 6. Pongo 6 acá. ¿Qué es VO'I? Voy a la escritura del vector VO' y descubro que no tiene componente Y. Así que esto que ves acá es 0. ¿Está bien? Si lo hacen, descubren que VPOI es 6 kilómetros sobre hora. ¿Está bien? Entonces, con esto, lo que calculamos es cuánto vale esto que te estoy marcando acá y esto que te estoy marcando acá, que no es lo que pide el enunciado, pero lo necesito. ¿Está bien? Lo que pide el enunciado es que me digan dónde está el punto B y cuánto tardan en llegar al punto B. O sea, me piden cuánto vale X sub B y cuánto vale Y sub B para este sistema de referencia. ¿Sí? Bueno, no te olvides que el enunciado te daba el ancho del río. ¿Sí? Esto vale 4 kilómetros, o sea que la componente I de la posición en B es 4 kilómetros, medidos desde acá. ¿Sí? Entonces ahora viene la parte que ya sabemos de sobra. Armemos las ecuaciones horarias del catamarán para cada eje. ¿Sí? Entonces, en el eje X, ¿qué tipo de movimiento hace el catamarán visto desde tierra? Y bueno, hace un MRU. Y respecto del eje Y, también hace un MRU. Entonces, la posición X del catamarán respecto de la Tierra, bueno, escribo la ecuación horaria, va a ser la posición inicial, que es 0, más la velocidad del catamarán respecto a Tierra en el eje X. Si estoy hablando de la posición X, acá va la componente X de ese vector. ¿Sí? Por T menos T0. Déjenme definir T0 igual 0. ¿Sí? Y tengo otra ecuación horaria, la del eje Y. En el eje Y, la posición Y del catamarán va a ser la posición inicial en el eje Y, que también es 0, más la velocidad del catamarán respecto de tierra en el eje Y. ¿Está bien? Por T menos T0. T0 lo vuelo. ¿Sí? Bueno, si reemplazan las constantes de movimiento, o sea, tienen que armar las ecuaciones horarias, les queda así. La posición del catamarán respecto de tierra en función del tiempo va a ser 12 kilómetros sobre hora por T. Y lo mismo acá. ¿Sí? Les va a quedar 6 kilómetros sobre hora por T. ¿Sí? Que efectivamente son ecuaciones horarias porque conozco todas las constantes de movimiento. ¿Está bien? Y bueno, ahora fíjense que de la ecuación 2, ustedes saben que la posición en B vertical es 4 kilómetros. Entonces lo igualan en la ecuación 2 y despejan el instante T sub B. ¿Sí? Y acá sacan que el viaje hasta B es 0,6 horas. ¿Medido desde dónde? Desde que partió de A, porque ahí estaba mi T igual 0. ¿Sí? Esta parte la estoy haciendo rápido porque son cosas que ya practicamos hace mucho. ¿Está bien? Entonces, con el instante TB puedo ir a la otra ecuación y calcular la posición X sub B. La posición B sería la posición del catamarán respecto de tierra en 0,6 horas. Me olvidé la H. ¿Sí? Y si hacen la cuenta, es 8 kilómetros. ¿Está bien? Entonces, lo que pide es la posición respecto del punto de partida. Bueno, el vector posición del catamarán respecto de tierra va a ser la posición en X en 0,6 horas X versor, más la posición Y, acá me olvidé, acá es una Y, acá me equivoqué. La posición Y en 0,6 horas por Y versor. Así que les queda esto. 8 kilómetros X versor más 4 kilómetros Y versor. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido. La moraleja de esto es que en los problemas de relativo
hay que ser prolijos, ¿sí? Pónganle los nombres que quieran, pero sepan a quién están llamando de esa forma. ¿Está bien? Sean prolijos con los vectores y sean prolijos al proyectar los vectores. ¿Está bien? Escriban los vectores velocidad y armar Galileo en X y en Y va a ser algo sencillo, si lo hacen prolijo. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa consulten en el foro.